carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 1. Bueno, en realidad vamos a ocupar toda la carta, así que vamos a leerla para que luego, cuando ya estemos meditando en ella, usted pueda irse enfocando en los textos y en la secuencia, en la conexión que hay en toda esta porción de la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días van a venir burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y toda la iglesia dice: amén. Aleluya. Aleluya. Muy bien, esta mañana vamos a detenernos en este tema: instrucciones apostólicas para la iglesia de hoy. Y prácticamente vamos a ocupar todo el segundo capítulo de esta carta, o el capítulo 3, perdón, de la segunda carta del apóstol Pedro. Y aunque él hace una introducción allí muy interesante, donde hay una exhortación, hay una advertencia, hay un par de aclaraciones, al final, en realidad, el apóstol Pedro da instrucciones que
Él las escribió con el propósito de que los creyentes del siglo I pudieran aplicarlas. Y ahora que el tiempo ha avanzado, el tiempo profético, el tiempo en el cual Dios nos muestra que está por cumplirse y llegar a la consumación de las cosas, la manifestación del Señor, la segunda venida, estas instrucciones que el apóstol Pedro escribió resultan sumamente importantes de tomarlas en cuenta. Así que como iglesia vamos a considerar esta mañana 6 instrucciones que ya las leímos, pero que lo más seguro es que usted pasó ahí por arriba y no se dio cuenta. ¿Cuáles son esas instrucciones? Porque cuando leemos la palabra, si no escudriñamos, si no nos detenemos, no descubrimos qué es lo que se nos está diciendo, o se nos dice tanto que no logramos capturarlo. Así que esta mañana nos vamos a enfocar en 6 instrucciones apostólicas para la iglesia de hoy. Y el apóstol comienza estableciendo que él ya ha escrito otra carta con anterioridad, y entonces les hace una exhortación a los creyentes. Y esa exhortación, vea la importancia de leer la palabra, meditar en la palabra y descubrir qué es lo que está diciendo el Señor ahí. No solamente tener la lectura, no solamente memorizar el verso, sino qué es lo que está diciendo. Y resulta que en el verso 1 y verso 2, el apóstol Pablo lo que está haciendo es exhortando a los creyentes para que no se olviden de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, las cosas que los profetas anunciaron, y para que no se olviden de la doctrina que nuestro Señor Jesucristo enseñó, la cual los apóstoles continuaron extendiendo o aclarando, como es el caso del apóstol Pablo. Veamos cómo extraemos esta exhortación de este par de versos. El apóstol dice que esta es la segunda carta, y dice que en las 2 cartas él está exhortando su limpio entendimiento, su forma de pensar, para que tengan memoria. O sea que le está diciendo, no se les olvide, tengan siempre presente. ¿Qué cosas son las que quiere el apóstol Pedro que tengan presente? Las palabras que fueron habladas por los profetas. Y esto es importante, hermano, para nosotros. Las palabras de los profetas son importantes. Primero, porque hay una gran cantidad de profecías que ya se cumplieron. Segundo, porque hay una gran cantidad de profecías que todavía hace falta que se cumplan. Y el Dios que inspiró a los profetas para hablar es el Dios que está obrando y ejecutando su voluntad sobre la tierra. Entonces el apóstol Pedro dice, miren, no se les olvide lo que los profetas escribieron. Porque nosotros como iglesia podemos tener un entendimiento del plan de Dios, de los tiempos, de la obra de Dios. Hay mucha gente que vive ajena. Bueno, hay mucha gente que ni siquiera sabe para qué vive. Pero nosotros como creyentes tenemos que estar ubicados donde estamos. ¿Cuáles son los eventos espirituales que han transcurrido ya? ¿Y cuáles son los eventos espirituales que están por suceder? Y a través de los profetas nosotros podemos saber eso. En otras palabras, Pedro está diciendo que es necesario recordar lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Pero luego también dice que hay que tener memoria del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Así que de ahí extraemos esta idea. El apóstol Pedro está terminando su segunda carta, exhortando a los creyentes a que no se olviden de las profecías ni de la doctrina. Así que número 1, aplíquelo en su vida. Es importante conocer las profecías. Y número 2, es importante conocer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero para esto hay que hacer un esfuerzo, una dedicación para poder conocerlas y luego recordarlas, aplicarlas en nuestra vida. Luego en los versos 3 y 4, el apóstol Pedro lo que hace es advertirle a los creyentes sobre algo que es una realidad para nosotros. Piensen esto, él escribió esto en el siglo I, pero ahora más que nunca esto es una verdad. Los burladores se han levantado, los incrédulos que maldicen a Dios, maldicen a los religiosos, maldicen a la iglesia,
hablan mal de todo aquello que tiene que ver con la divinidad o con las cosas espirituales. Entonces Pedro le dice, sepan esto primero, o sepan primero esto, que en los postreros días, y ya estamos en los postreros días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. O sea, gente que por vivir en su pecado, en la vanidad de su mente, están cegados a las realidades espirituales y se convierten en burladores. Gente que rechaza el evangelio, gente que rechaza la manifestación del Señor Jesucristo en la carne, gente que rechaza la posibilidad de la vida eterna, que consideran que es una locura el evangelio y que piensan que usted y yo estamos locos. Gente que nos menosprecia porque piensan que nos han lavado el cerebro, que recibimos terapia cada semana, que no tenemos otra cosa que hacer y que pensaban que éramos más inteligentes. Yo pensaba que usted era más inteligente, le dicen a alguien cuando se convierte, ¿verdad? Entonces los burladores, los que menosprecian, los que tratan de humillar a aquellos que deciden caminar por fe. Entonces Pedro dice, mire, sepan eso, los burladores van a venir. Viven en su pecado, viven en su concupiscencia y estos aseguran que las cosas no han cambiado. Ellos dicen, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Casi que siempre que toco este punto yo menciono al evangelista Gigi Ávila, porque el mensaje de Gigi Ávila es, Cristo viene, y se murió y no vino. Y entonces los burladores pueden decir, se murió el viejito diciendo que Cristo venía, y Cristo no vino y él se fue. Entonces los burladores van a rechazar el mensaje. Los burladores van a tratar de humillar a la gente de fe. Van a tratar de probar que las cosas en realidad no son como nosotros creemos, sino que estamos engañados y que ellos sí tienen un conocimiento verdadero. Pero entonces viene el apóstol Pedro y él aclara algo. Él aclara que en realidad ellos están actuando así como actúan los necios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio es aquel que se levanta en una actitud soberbia, asegurando que no existe Dios, porque en realidad no se quiere someter a la autoridad de Dios. El necio es aquel que presume, que sabe de que no existe Dios, aunque no tenga explicación verdadera sobre las cosas que están fuera de su control. Así que el apóstol Pedro dice que esos burladores ignoran voluntariamente. O sea, en otras palabras, niegan los hechos, niegan la realidad de los juicios que se han registrado históricamente. Así que dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro está diciendo esto, miren, estos burladores niegan la realidad de que Dios ya se manifestó no solamente en la creación, sino que también Dios se ha manifestado a través de un juicio que afectó a toda la tierra. Estos burladores niegan, voy a decirlo yo en mis palabras, que aún científicamente se puede probar que hubo un diluvio sobre la tierra. Estos burladores niegan que históricamente hay bases para sostener que Dios ha intervenido, que Dios se ha manifestado. Y entonces podemos considerar otros elementos, como por ejemplo lo de Sodoma y Gomorra. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron descubiertas los restos, donde hubo un juicio de Dios haciendo caer fuego del cielo. Entonces históricamente se prueba la realidad de esta ciudad, se prueba el juicio, la destrucción de estas ciudades, pero los burladores lo van a rechazar. Lo mismo pasó con Babilonia, del cual se tenía hace algunos años los jardines colgantes de Babilonia como una de las 7 maravillas. O sea, Babilonia existió realmente como imperio y se puede probar históricamente, pero Dios trajo un juicio sobre Babilonia y está escrito en los profetas.
Entonces Babilonia ya no existe más. Y es parte del cumplimiento de los juicios hablados de parte de Dios sobre esa nación o sobre ese imperio. Pero los burladores van a negar la realidad de los hechos históricos. Otro elemento que es una realidad es la dispersión del pueblo de Israel. Los judíos fueron establecidos como reino en el tiempo de Salomón, en la máxima gloria, máximo esplendor. Dice que la plata era tenida por nada, o sea que había tanta plata que la plata en sí no la valoraban. Imagínense el nivel de gloria al que llegó el reino de Israel. Pero Dios les advirtió que si desobedecían los iba a dispersar. Y eso también es un hecho histórico. La nación de Israel fue dispersada. Y hasta en 1948, imagínense, habiendo sido dispersados desde antes de Cristo, después de que con Salomón el reino se dividió, ya jamás se volvieron a consolidar como un reino. Habiendo sido dispersados hace varios miles de años ya, se ve un hecho histórico. Dios les advirtió que los iba a dispersar por toda la tierra y Dios cumplió esa palabra. Así que Pedro dice, acuérdense de las cosas que escribieron los profetas. Pero ahora también es bueno recordarse, él dice, Dios dijo que el que esparció a Israel lo va a volver a recoger de todos los confines de la tierra. Pero volviendo a los burladores niegan los hechos históricos, niegan los hechos que son una realidad, porque ellos quieren vivir en su pecado, quieren vivir en su realidad presente y quieren ignorar los planes de Dios, ignoran los juicios de Dios, ignoran la intervención de Dios, ignoran la historia. Así que Pedro dice, estos ignoran voluntariamente. Pero entonces Pedro aclara algo que todo creyente debe de saber, que está conectado con la época que viene después del arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, y el final de la gran tribulación con la venida del Señor. Pedro ahora dice, después de haber mencionado que los cielos de antes, que el mundo de antes fue anegado con agua, ahora habla de los cielos y la tierra de ahora. Mire, es bien interesante ver en este capítulo que Pedro habla del mundo de antes, de la tierra de antes anegada con agua, habla de los cielos y la tierra que existen ahora, pero también habla de cielos y tierra nueva. Bien interesante, no sé si para usted le parece así. Pero en el mismo capítulo, Pedro habla de que ya hubo un juicio sobre la tierra antigua y que hay un juicio que está por venir sobre los cielos y la tierra de ahora, y que hay cielos y tierra nueva donde mora la justicia, el cual o los cuales la iglesia puede esperar tener una participación. Entonces, hablando de los cielos y la tierra que existen ahora, Pedro escribió, están reservados por la misma palabra. Mire esa frase, hermano. Esta tierra y estos cielos están reservados por la misma palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que el Dios de los cielos habló. Así como Dios dijo que iba a raer de toda la tierra toda carne y lo cumplió, Dios ha dicho que la tierra va a ser consumida, los cielos van a ser quemados, dice que los cielos se van a enrollar como un pergamino. Hay una descripción ahí bien poética, por así decirlo, de los juicios que Dios va a traer. Y Pedro dice, es que por la misma palabra están reservados, están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuántos se alegran de que un día Dios va a juzgar a los impíos? Porque mire, hay mucha maldad en la tierra, hermano. Hay demasiada injusticia en la tierra. Y eso fue lo que causó que Dios trajera el diluvio en Génesis 6. Por eso la palabra dice que la maldad de los hombres se multiplicó. Y Dios vio que la maldad era mucha. Y entonces vino el juicio. Ahora Dios también ha establecido, y eso está escrito en los profetas, que viene un segundo juicio. El primero fue con agua, pero el segundo va a ser con fuego.
Hay una purificación a través de esta destrucción. Es parte del cumplimiento de los propósitos de Dios para poder llevarnos hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero es interesante entonces establecer que el apóstol Pedro dice, es que la palabra es la que está reservando a estos cielos y a esta tierra para el fuego. Es que la palabra de Dios, la cual es firme y no cambia, es la que ha determinado que viene un día de juicio sobre los impíos. Mire, solo en nuestro país cuánto sufrimiento hay por tantos asesinatos, secuestros, tanta extorsión. Y tal pareciera que los impíos hacen como ellos quieren y no hay quien los detenga, y es tan complejo políticamente hablando, es tan difícil, parece que la gente simplemente tiene que soportar y aceptar la realidad de que uno sale y no sabe si va a volver, como que el enemigo tuviera el control. Pero el Señor es el que tiene el control. Él es el que reina, Él es el que tiene el dominio. Él domina sobre el gobierno de los hombres, y Él ha determinado, va a traer juicio sobre toda la impiedad. Y uno tiene que vivir con esa convicción, no solamente como oramos esta mañana: Señor, sé tú levantándote en contra de nuestros enemigos, avergonzándolos, humillándolos, cortándolos, removiéndolos, sino también tener esta convicción: viene un día de juicio y Dios va a juzgar toda la impiedad, hermano. Dios va a juzgar toda la perversidad, toda la maldad que los hombres impíos han cometido. Entonces Pedro aclara que hay un juicio sobre los cielos y la tierra presentes, y ese juicio es con fuego, es firme y ahora está más cerca que cuando el apóstol Pedro lo escribió, y es el día de la perdición de los hombres impíos. Como parte de su aclaración, el apóstol Pedro hace saber a los creyentes que en realidad no es que Dios se haya tardado como los burladores dicen. No es que Dios haya cambiado el esquema, ni mucho menos no es que sea verdad, no es que no sea verdad o que Dios no exista, sino que Dios es paciente. Y en el verso 8 el apóstol Pedro le escribe a los creyentes diciéndoles: miren, amados, no ignoren esto, para el Señor un día es como 1000 años. Y a través del profeta Oseas hay una profecía, por eso es que es importante conectar todo lo que el apóstol Pedro escribió. Dice que no olvidemos las palabras de los santos profetas. Y a través del profeta Oseas, el Señor inspiró a este hombre para establecer una verdad: que después de 2 días le va a dar vida a la nación de Israel, que al tercer día lo va a resucitar. Pero entonces luego Pedro aclara algo, que para el Señor un día es 1000 años. Así que lo que el texto literalmente está diciendo es: después de 2000 años nos dará vida. En el tercer milenio nos resucitará. Y entonces la palabra tiene sentido. Es tan importante, hermano, que usted y yo nos dispongamos para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra escrita por los profetas nos hace ver la veracidad de lo que Dios habló, y la doctrina del Señor Jesucristo y la doctrina apostólica nos hacen saber cómo vivir y nos hacen saber las cosas que Dios tiene preparadas también para nosotros. Así que es importante conocer lo que escribieron los profetas y conocer la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que también fue enseñada o ampliada por medio de los apóstoles. Así que el apóstol Pedro escribe: es que no es que el Señor se tarde, no es que Él se haya retrasado, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, hermanos, solamente pensemos en esto: cada uno de nosotros y nuestros familiares inconversos. ¿Alguien tiene familiares inconversos? Levante la mano.
Si el Señor viniera, ¿qué pasaría con nuestras familias inconversos? Se quedan en la gran tribulación. Si el Señor ejecutara su voluntad, su plan, o lo hubiera ejecutado hace tiempos, muchos se habrían quedado afuera. Quizás algunos de los que estamos aquí, algunos de los que están aquí, en algún tiempo se apartaron, se alejaron. Si el Señor hubiera venido, se hubieran quedado fuera. Pero Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es misericordioso, y Él reveló a través de los profetas que Él no quiere la muerte del impío. Imagínese usted, ni siquiera la muerte del impío desea Dios. Y ahora el apóstol Pedro dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para esto el evangelio tiene que ser predicado. Para esto la iglesia tiene que movilizarse. Para esto nosotros tenemos que procurar hacer nuestra parte en cuanto al testimonio, en cuanto a la evangelización, en cuanto a la invitación a la gente, porque nosotros podemos quedarnos acomodados en un estilo de vida ya religioso, espiritual, en el cual de alguna manera nos hemos apartado, hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. Pero Dios no solamente quiere salvarnos a nosotros, Dios también quiere usarnos como canales de bendición para que alcancemos a otras personas. Y este verso nos revela la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno perezca. Ahora, obviamente no se va a cumplir porque no es de todos la fe. Es ancho el camino de la perdición, pero es angosto el camino de la vida eterna. Pero en fin, el punto que el apóstol Pedro declara o aclara es que no se trata de una tardanza, es la paciencia de Dios, y establece una base o un fundamento que usted puede usar cuando hable con sus familiares o con cualquier persona que duda de que Dios puede perdonarlo. Usted puede decirle lo que está escrito aquí al final: Dios no quiere que ninguno perezca, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nuestros familiares que se han vuelto atrás regresen. Dios quiere que nuestros familiares que no le conocen, le conozcan. Pero nosotros tenemos que hacer algo al respecto, aprovechando este tiempo de la paciencia de Dios. Ojalá que en este punto usted tome la decisión de orar por lo menos por sus familiares inconversos y de testificarles, de hablarles, de buscar la oportunidad de atraerlos al Señor. Luego de la exhortación que el apóstol Pablo hace, de la advertencia, de la aclaración, él viene con una confirmación, verso 10. Pero el día del Señor vendrá. O sea, miren la certeza con la que Pedro habla. El día del Señor vendrá. No importa lo que haya pasado, no importa la aparente tardanza, no importa que a nivel de la iglesia evangélica se hayan hecho un montón de cálculos de que la última generación es esta, porque cuando la higuera comience a florecer, la higuera es Israel, y entonces de 1948 no pasará esta generación sin que el Hijo del Hombre regrese. Contamos 60 años, 70 años, ya llegamos, ya es. Se han hecho muchas cuentas con respecto a la venida de Cristo. Se han hecho muchos números, desde la destrucción del templo, desde la reconstrucción del templo, hasta la venida del Mesías príncipe, luego desde la muerte del Mesías, hasta después de las 2 semanas, después del tiempo que queda en el espacio, en el aire, antes de la última semana, la semana 70, se hace otro cálculo. No importa cómo se hayan manejado los tiempos, Pedro dice algo: el día del Señor vendrá. En otras palabras, hermano, Cristo viene. Los profetas anunciaron que la Virgen iba a dar a luz un hijo, y 700 años después la Virgen dio a luz un hijo. Los profetas han anunciado que el linaje, el renuevo, el descendiente de David será rey. Y eso es proféticamente hablando del Señor Jesucristo. Él viene para establecerse como rey. Y Juan habla de esto en Apocalipsis, cuando dice que lo mira montado en un caballo,
con un nombre escrito sobre la túnica en su muslo. Él es el Verbo de Dios. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Entonces, lo que los apóstoles dijeron es importante para nosotros, iglesia. La doctrina de Jesucristo es importante para nosotros y no tenemos que olvidarla, sino que al contrario, tenemos que profundizar en conocer qué dijeron los profetas, qué dice la Biblia. Y entonces usted comienza a vivir, hermano, con expectativa. Tiene problemas, tiene dificultades, pero usted sabe que el Rey pronto vendrá. Y usted sabe de que antes de que Él venga como ladrón, antes de que Él venga para el día de juicio, Él vendrá para levantar a la iglesia, porque Él lo prometió. Entonces, de nuevo, es importante recordar lo que los profetas dijeron y lo que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo dice, porque Él fue el que prometió ir a prepararnos lugar. ¿Alguien le está esperando? Jesús dijo: yo le voy a ir a preparar lugar, y si les preparo lugar, voy a volver y los voy a tomar, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Mire, la profecía dada por los profetas, la doctrina enseñada por nuestro Señor Jesucristo, es la que nos establece como iglesia. Entonces, no importa que los tiempos hayan pasado, que hayan pasado siglos, el apóstol Pedro pone así una estaca espiritual y dice: pero el día del Señor vendrá, viene porque viene, y nadie lo va a impedir. Y el apóstol Pablo dice de que Él volverá sin relación con el pecado. Él vino como un niño, Él vino como el siervo, Él vino como el cordero, pero Él regresa como el león de la tribu de Judá. Él regresa como el Rey victorioso. Él regresa como el que se le reveló a Juan: tengo la llave del infierno y de la muerte. Soy el alfa y la omega, el todopoderoso. Él regresa. Así que, hermano, qué bueno saber, y mire qué privilegio el nuestro como iglesia, conocer, hermano, las enseñanzas o la profecía del Antiguo Testamento, y conocer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque eso afirma a las personas. Yo no sé usted, pero yo me siento seguro, yo me siento firme. Yo no camino en tinieblas, tengo la luz de la vida. Sé dónde estoy, sé de dónde vengo, sé lo que Dios ha hecho, sé lo que Dios está haciendo, sé lo que Dios hará. Conozco los planes de Dios revelados en la palabra. Y eso hace que una persona pueda vivir con esperanza, pueda vivir confiada, saber que hay un día de juicio sobre todos los malos, hermano. Eso trae una tranquilidad, porque el Dios, que es el juez justo, va a castigar toda la impiedad. Saber que Dios volverá para establecer su reino, sabiendo que vivimos en un mundo lleno de injusticia, lleno de maldad, lleno de aprovechado. Eso trae esperanza. Saber que las cosas un día van a cambiar, no como la gente espera humanamente, ¿verdad? Porque esperaban el cambio y le llegó el cambio. Y cuando llegó el cambio, no le gustó el cambio y ahora quieren otro cambio. La gente en el mundo va a vivir esperando cambios, pero nosotros vivimos esperando al Rey de gloria, al Rey de justicia, al Príncipe de paz, al Rey eterno, que establecerá su reino. Así que Pedro dice: pero es que el día va a venir como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Mire lo que Pedro está visualizando algo. Pedro está visualizando quizá manifestaciones o el uso de armas a gran escala, y entonces dice que los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Yo me imagino aquí que el apóstol Pedro tiene como una visión del Armagedón, de la destrucción que habrá a través del levantamiento de naciones. Pero a esto hay que sumarle el hecho de que el apóstol Pedro ya escribió que los cielos y la tierra de ahora están reservados para el fuego, para ser purificados, para que entonces exista cielo nuevo y tierra nueva. Entonces habrá un cumplimiento de esta parte a través de
una manifestación sobrenatural, divina, pero también a través de las acciones de los hombres. Los hombres, a través de las armas que pueden traer destrucción de ciudades. Se habla ahora de un montón de armas que pueden en cuestión de minutos destruir ciudades grandísimas, ser quemadas, bombas que pueden matar millones de personas. Entonces Pedro dice, de que el Señor viene, Él viene. Entonces, después de que el apóstol Pedro ha exhortado a los creyentes a que no se olviden lo que los profetas han enseñado, a que no se olviden o que recuerden la doctrina del Señor Jesucristo y la enseñanza apostólica, Pedro viene a aclarar que los burladores se van a manifestar, y viene a aclarar que el Señor va a ejecutar su voluntad independientemente de que los burladores se manifiesten, porque eso es un hecho, es una realidad, y explica de que el Señor Jesucristo va a venir y que los cielos y la tierra van a ser purificados por fuego. Sobre esa base, ahora el apóstol Pedro puede dar lo que yo llamo las instrucciones del apóstol Pedro para la iglesia de hoy. Importante recalcar, Pedro lo escribió en el siglo I, probablemente ya por el año 50, 60, 70, no estoy seguro. Pero Pedro escribió esto a los creyentes del siglo I y les dio estos consejos, les dio estas instrucciones. Pero él dio una palabra clave: en los postreros tiempos vendrán burladores. Y los postreros tiempos son estos, porque ya están pasando los 2 días, los 2000 años en los que Israel ha quedado ignorado, y ya se está acercando el tiempo de la restauración del reino a Israel. Si usted recuerda lo que está escrito en el libro de los Hechos, los apóstoles le preguntaron a Jesús sobre esto: Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Allá por Hechos 1, 6, 7. Y entonces Jesús le responde: no les toca a ustedes conocer las cosas que están en la potestad del Padre. Jesús ya había dicho antes que sobre su venida ni siquiera los ángeles lo sabían, sino solo su Padre que estaba en el cielo. Pero ahí en Hechos 1 viene la promesa del Señor, y Él les dice en el verso 8: pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos. Ahora, el punto importante de la plática es que los judíos han estado esperando la restauración del reino. Desde que el reino se dividió con los hijos de Salomón, los judíos siguen esperando que el reino se establezca. Apareció el Mesías, mataron al Mesías, resucitó el Mesías, y ellos siguen esperando el reino. Han pasado 2000 años casi, y los judíos siguen esperando el reino. Pero en el plan profético de Dios, nosotros sabemos que estamos viviendo en los tiempos finales. Nosotros sí podemos tener evidencias en la palabra de que estamos viviendo en los tiempos postreros. Y entonces, con ese entendimiento, hay 6 consejos que el apóstol Pedro da aquí, que yo le voy a sugerir que los tomemos en cuenta. Número 1, vivir en el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios nos hace limpiarnos, santificarnos, abstenernos de, apartarnos de. Jesús dice en el mensaje en Apocalipsis: el que está limpio, límpiese más. El que es justo, practique la justicia. Y aquí estamos nosotros, habiendo sido limpiados por la sangre de Cristo, habiendo sido santificados, puestos aparte. Aquí estamos el domingo, perseverando en la doctrina, perseverando en la oración, perseverando en la comunión unos con otros. Aquí estamos, santificándonos. ¿Alguien dice amén? El hecho de que nos reunamos, que perseveremos, es parte de nuestra santificación. Entonces, la primera instrucción que el apóstol Pedro da, que es aplicable para los creyentes de este tiempo, debido a que los burladores se han manifestado, debido a que estamos llegando al final, al cumplimiento del plan de Dios, es vivir en santidad, vivir piadosamente. Eso es lo que dice el apóstol Pedro aquí. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
En otras palabras, si ya sabemos que el juicio viene, ¿cómo vamos a descuidar nuestra vida? ¿Cómo no tienen ustedes que andar en una manera santa y piadosa de vivir? Pedro está diciéndole a la iglesia, miren, si ustedes ya saben que Dios va a juzgar a los impíos, si ustedes ya saben que juicio viene sobre la tierra, si ustedes ya saben que el Señor va a venir como ladrón en la noche, entonces les conviene vivir en santidad. Vamos a tener que detenernos en cada uno de estos aspectos para que comprendamos qué es santidad, porque para cada iglesia santidad es diferente. Así que vamos a detenernos en una serie sobre esto hacia adelante, en los días por venir. Pero número uno, la primera instrucción que el apóstol Pedro le da a la iglesia es esta: si usted ya sabe que el juicio viene, entonces pórtese bien. Viva piadosamente, viva haciendo misericordia, viva sirviendo, viva compartiendo. La piedad tiene que ver con eso. La piedad tiene que ver con un estilo de vida que no solamente confirma la santidad, el temor de Dios, sino que también con el tener misericordia, con el servir, con bendecir, con ayudar a otros. Así que Pedro establece la primera instrucción: viva en el temor de Dios. No importa cuáles sean sus condiciones, sus circunstancias ahorita, no importa si usted está padeciendo injusticia, no importa lo que le esté pasando, viva en el temor de Dios, porque el juicio viene, porque el Señor viene. Segunda instrucción: viva con esperanza. Sí hay maldad, sí hay injusticia, sí hay muerte, sí hay corrupción, pero tenga esperanza. Dice en el verso 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Mire, es importante o es bueno entender que cuando hay un juicio, generalmente siempre habrá una persona afectada y una persona beneficiada. Cuando hay un juicio, va a haber un castigo o alguien castigado. Y va a haber alguien que va a recibir alguna retribución, el resarcimiento de algo. Entonces, para la iglesia, hablar de la segunda venida de Cristo, que tiene que ver con juicio a las naciones, tiene que ser visto con la esperanza, con el entendimiento de que Él viene para juzgar la impiedad y la maldad, pero Él viene para establecer un reino de paz y de justicia. Él es el príncipe de paz. Y el que nosotros sepamos que hay un reino que viene, tiene que ayudarnos así, literalmente, a vivir con esperanza. Un día las cosas van a cambiar. Aquí hay robos, aquí hay amenazas, aquí hay injusticia, aquí hay maldad, aquí hay toda clase de cosas, pero con la venida del Señor y el juicio sobre los malos, se establecerá un reino de paz. Entonces el creyente tiene que vivir con esperanza. Esto un día va a cambiar. Esto va a cambiar cuando el reino de Dios sea establecido. Si usted logra asimilar esto, si usted logra asimilar lo que los profetas dijeron, lo que Jesús enseñó, usted puede vivir su vida enfrentando las adversidades, dificultades, necesidades, injusticias que hay a su alrededor, pero lo va a hacer con esperanza. Un día esto va a cambiar. Es como esto, mire. En una de las parábolas Jesús enseñó que el reino de los cielos era semejante al trigo que está creciendo junto a la cizaña que el enemigo plantó. Cuando usted sabe eso y usted lo ubica en la realidad natural, entonces el trigo son los verdaderos creyentes, las cizañas son los perversos, son los falsos hermanos. Y el Señor determinó a través de esta parábola, a través de la enseñanza escondida en esa parábola, que viene el día en que el trigo va a ser juntado y va a ser apartado, la cizaña va a ser cortada y va a ser
quemada. Cuando usted conoce la doctrina bíblica, usted no tropieza, porque usted ya sabe que el trigo y la cizaña crecen juntos. Usted no tropieza al saber que hay falsos hermanos, al saber que hay gente que puede mostrar una buena conducta, actitudes y hasta como que hay frutos de cambio, de transformación, de conversión, pero luego se volvieron atrás. Usted no se asombra, usted ya sabe, había cizaña creciendo junto al trigo. Usted no va a tropezar en eso. A usted eso no lo va a preocupar, no lo va a estorbar, no lo va a detener de que se siga congregando. Usted no se va a ir al mundo porque vio a un hermano pecar. Usted no va a decaer en su fe al ver que líderes ya no están. Usted va a seguir adelante, porque usted conoce la doctrina de los apóstoles. Entonces, lo que uno conoce le ayuda a enfocar la vida de una manera diferente. Si yo ya sé que Dios va a traer juicio, no voy a vivir enfocado en toda la maldad, toda la injusticia, y no voy a caer en el juego de los impíos. De que, y si hay Dios, ¿por qué permite tanta injusticia? Pues, ¿y por qué sufren los niños? ¿Y por qué pasa esta cosa mala? ¿Y por qué por allá? ¿Y por qué por aquí? Hay un día de juicio. Y yo ya lo sé. Así que yo miro hacia adelante, hacia ese día de juicio, y tengo que vivir piadosamente y santamente. Yo miro hacia adelante, hacia ese día de juicio, y tengo que vivir con esperanza, porque un cambio viene. Voy a vivir sabiendo que las cosas van a ser arregladas y que el Señor va a establecer su voluntad. Tercera instrucción: viva con expectativa. Mire, ese pececito no se conformó con vivir ahí en una pecera chiquita. Así tiene que ser usted. No se conforme con la cajita en la que usted vive. Tenga expectativas, hermano. La palabra de Dios dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Pero también habla de que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Y también dice la palabra que en el nombre del Señor haremos proezas. Si yo conozco la doctrina del Señor Jesucristo, la doctrina apostólica, si yo conozco las palabras habladas por los profetas, yo tengo un fundamento sobre el cual pararme para vivir. Y no solamente debo de vivir santa y piadosamente, sino que también debo de vivir con la esperanza de que el Dios de los cielos cambiará las cosas, pero también puedo vivir con expectativas. El pueblo cristiano pierde las expectativas muchas veces. Cuando miran las circunstancias, los problemas, la necesidad, la cosa no cambia, porque seguimos mirando con los ojos naturales. Pero nosotros como creyentes podemos y debemos aprender a vivir por fe y a tener expectativa de que el Dios de los cielos se va a manifestar a favor nuestro. Veamos qué es lo que el apóstol Pedro dice. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Nuestra esperanza es el cumplimiento de las promesas de Dios, hermano. Nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pedro está explicando esto en el contexto de la segunda venida de Cristo, del reino que va a ser establecido, pero el fundamento que le está poniendo para la esperanza son las promesas. En este punto, hermano, yo quiero aconsejarle algo. Lea su Biblia con la guianza del Espíritu Santo, o sea, en oración, y dígale: Señor, guíame hacia tus promesas para mi vida. Y cuando encuentre las promesas que se aplican a su circunstancia, a su necesidad, a su condición, tome una actitud de fe de que todas las promesas son sí y amén en Cristo para usted. Y si usted puede creerlo, usted verá a Dios obrando en su vida. Yo creo que no hemos hecho uso de esto de la manera en que deberíamos. Mire, ¿cuántos de ustedes se recuerdan que antes, hace muchos siglos,
se rejuntaban sellos trébol? Uno, levanten la mano, quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5. Hay unos cuantos. Y ahí andaba uno pidiendo los sellitos que eran como estampillitas para pegarlas en el librito. ¿Para qué? Para ir a cambiarlo por un pichel. ¿Ah? Para ir a cambiarlo por un juego de vasos. Para ir a cambiarlo por alguna cosita. Y yo recuerdo cómo mi mamá siempre andaba con los benditos sellos trébol y había que procurar no olvidarse de pedir los sellos y de andar pegando las cositas en el librito. ¿Por qué, hermano? Porque se tenía la expectativa de que al llenar el librito usted iba a conseguir su pichel plástico con 6 vasos de color. ¡Ay, qué emoción! Pero la alegría de recibir algo, la expectativa de recibir algo. ¿Sabe? Nosotros como creyentes podemos vivir cada día con grandes expectativas. Usted puede vivir así como aquel paralítico que estaba junto al estanque de Betesda, pero puede y debe vivir con expectativa que un día el Mesías se va a aparecer y le va a decir: levántate, aleluya. Usted puede vivir en cualquier circunstancia, hermano. Usted puede vivir como aquella viejita que solo tenía un poquito de harina, un poquito de aceite, pero puede vivir con expectativa. Un día el hombre de Dios vendrá con una palabra y Dios ha dicho: no se va a acabar el aceite, no se va a acabar la harina. Y usted recibe la provisión de Dios. O usted puede vivir como un hombre de Dios, como un profeta, como un siervo de Dios, que las circunstancias, los ataques del enemigo, la opresión espiritual ha traído necesidad. Pero viene la palabra de Dios y dice: escóndete y yo voy a mandar cuervos para que te alimenten. Hermano, vivir con expectativa produce salud. En la palabra usted encuentra a Jesús decir: no temas, porque uno es bien dado al temor. Al temor. Cree solamente, decía el Señor. En la palabra encontramos la instrucción divina de confiar en el Señor, de no afanarnos, de echar nuestras cargas sobre Él. Pero nosotros venimos a la iglesia, cantamos, adoramos y volvemos a recoger el tanate. Hacen como algunos hermanos que andan chunches aquí, a ver, los ponen por allá atrás, los ponen por aquí adelante, los dejan ahí un ratito, cantan, alaban a Dios, después agarran su tanate y se van. Usted aprenda a echar sobre el Señor sus cargas. Viva con la expectativa de aquel que ha dicho que Él da fuerzas al cansado. Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Así que, hermano, el apóstol Pedro nos enseña cómo vivir. Santa y piadosa manera de vivir. Número 1. Pero con esperanza de que las cosas van a cambiar. Número 2. Y con expectativas cada día de cambios, de bendición, del cumplimiento de la promesa en nuestra vida. Ya llevamos 3 instrucciones y ahí estaban escondidas, mire. Cuando leímos todo el capítulo, usted pasó por arriba, igual que Nicodemo, de noche. Pero ahora que nos detenemos, qué tremendo. Dado que el juicio viene, porque es un hecho que Jesús volverá, porque es un hecho que hay un juicio, porque hay un día de ira, porque hay un día de venganza, usted tiene que vivir piadosamente. Usted tiene que andar con cuidado. Pero usted tiene que vivir con esperanza en el Dios de los cielos. Pero también tiene que vivir con expectativa de que las cosas pueden cambiar en un instante. Verso 14, la 4ª instrucción. Interesante, hermano. Aprenda y esfuércese por vivir en paz. Mire, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice: ya es una falta entre ustedes que hayan pleitos, les dice. Pero qué difícil, ¿verdad? Vivir sin pleitos, porque pues si los demás nos dan razón, ¿verdad? Qué difícil vivir sin pleitos. Pero aprendamos esto esta mañana. El apóstol Pedro da una 4ª instrucción. Para aquellos que estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva. Para aquellos que estamos esperando al Rey que pronto vendrá. Pedro dice: miren, hermanos amados, si ustedes están esperando estas cosas, procuren
con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Significa con iniciativa, con dedicación, con esfuerzo, con empeño. No es algo que va a suceder solo porque sí. No, con diligencia. Procure. Qué bueno fuera que tomáramos esta palabra, porque esta palabra realmente, hermano, al igual que aquella de perdonar a los hermanos, es bien dura. Es bien curioso, pero en la Biblia, cuando Jesús manda a los apóstoles a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios, a resucitar muertos, no le dicen, sí Señor, pero ahorita ora por nosotros, Señor, aumentanos la fe. Pero cuando Jesús les habla de perdonar 70 veces 7, ahí sí le dicen, Señor, aumentanos la fe. Busque eso en la Biblia y se va a dar cuenta. Porque qué curioso que para hacer las cosas que nosotros tenemos que hacer, como nuestra carne se opone, necesitamos que el Señor nos ayude, ¿verdad? Ay, que Dios me ayude, pero yo no puedo ni verla, dicen algunas hermanas. Otros dicen peor, que Dios me perdone, pero yo no lo perdono, dicen. Imagínense las doctrinas heréticas que se proclaman por parte de algunos cristianos evangélicos usted. Pero volvámonos al punto. El apóstol Pedro dice, miren hermanos, si ustedes de veras están esperando al rey, si saben que un juicio viene, si saben que viene un día de ira, de venganza, de castigo, procuren, esfuércense, sean diligentes, pongan empeño en este punto. Aprendan a vivir en este mundo de una manera constante para que cuando Él venga los encuentre así. Aprendan a vivir sin mancha. No se contaminen. Por eso necesitamos detenernos en qué es la santidad, porque para algunas iglesias hay cosas malas que son buenas y para otras iglesias hay cosas buenas que son malas. Así que nos vamos a detener sobre eso, de la santidad, sin mancha, porque también el apóstol Pedro dice que nosotros somos como luminares en medio de una generación perversa y maligna, y tenemos que vivir sin mancha. Entonces Pedro habla acerca de esto, lo cual nos habla de una vida apartada de la inmundicia, pero también dice irreprensibles, que no puede ser señalado, que no lo pueden agarrar en nada. Y el mejor ejemplo es Daniel. No hallaron de qué acusarlo, así que se inventaron, vamos a prohibir que ore, porque como es un hombre de oración, ahí lo vamos a agarrar. Pero no había ninguna otra área por donde lo pudieran señalar. Así que el apóstol Pedro coloca un perfil bien elevado para el creyente y dice, miren, en el mundo hay mucha contaminación, en el mundo hay mucha corrupción, aprendan a vivir sin mancha. Pedro dice, su vida, su naturaleza está llena de debilidades. Hay pasiones no sujetas, hay situaciones en su interior que deben ser hechas morir. Procuren que cuando el Señor venga los halle sin mancha. ¿Y cómo podemos estar sin mancha? A través del arrepentimiento, a través del perdón, a través de la sangre de Jesús, pero también a través de una vida de negación, a través de la actitud de fe, considerándonos muertos al pecado, porque eso es lo que el apóstol Pablo enseña sobre la doctrina de la santificación. Pero al final Pedro agrega el detalle en el cual pongo énfasis: vivir en paz. Mire qué bendición, así como esos niños. ¿O se ha fijado usted cómo los niños pelean y después están otra vez jugando? Y los papás se quedan enojados. ¿Qué ando le ves a esa bichita? Te dije, hombre. Y la niña bien tranquila. Y el papá, la mamá le jala el pelo, le jala, que no entendés, le dice. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo la humanidad en su inconsciencia, en su pecado, cómo se contamina. Los niños se pelean, se hacen cosas y después como que sin nada. Y los papás quieren mantener el conflicto entre los niños, entre los hijos. Entonces vea la aplicación aquí del apóstol Pedro. Estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz. Y entonces apliquémoslo de esta manera. Supongamos, solo supongamos, que yo lo voy a visitar mañana a las 11 de la mañana y a esa hora usted tiene un gran bonche.
y suena el timbre, din don, din don. ¿Qué hay que hacer? Cambiar la cara, transformarse, porque ni modo que yo llegue, ¿verdad? Y usted va a ver que la gran cólera. ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos con cólera? Estamos en pleito y alguien llega o llegamos a un lugar, llegamos a la iglesia. Mire, yo cuando vengo peleando con mi esposa y llego a la iglesia, ya aquí ya me transformo. Se lo voy a poner así para que usted se anime también a aceptar su humanidad, pues. Y entonces apliquemos el consejo del apóstol Pedro. Procuren con diligencia ser hallados por él en paz. Y como usted no sabe cuándo va a venir, ¿qué hay que hacer? Vivir en paz, hermano. Para que en el momento que él llegue, usted se da la vuelta y le sonríe. En cualquier momento que él aparezca, usted no tiene que disculparse como nos puede suceder en lo humano, ¿verdad? Le ha pasado a jefes con sus empleados, a papás con sus hijos, a mamás, a esposos. Alguien llega y los encuentra en el pleito, los encuentra en la discusión, los encuentra en la ofensa, los encuentra en esa situación. Y qué desagradable es. ¿Alguien se ha sentido desagradable? ¿Ha sentido lo desagradable que es que alguien lo encuentre así? Levante la mano, quiero ver. 1, 2, 3, 4. Anímense todos, anímense. Tome ánimo, tome ánimo. Es que es una vergüenza, hermano. Que alguien llegue y usted está peleando. Que alguien se acerque al carro y usted está con un pleito dentro del carro. Que alguien le toque la puerta y se están oyendo los gritos. Y usted, espérate, dígame. Ah, viera. Y la gran sonrisa. Que le vaya bien. Ajá, ¿en qué estábamos? Y sí, qué tremendo, hermano. Pero tomémoslo con toda la seriedad espiritual. El apóstol Pedro dice, miren, procuren vivir en paz, hombre. No anden de provocadores, de contenciosos. No anden encendiendo fuego. No anden con habladas, no anden con indirectas, no anden con acusaciones, con señalamientos, con ofensas, con abusos. Vivan en paz. El apóstol Pablo dice, busquen la paz y síganla. Una vez usted ha logrado vivir en paz, manténgase en la paz. Que el huevo estaba quemado por debajo, no se lo trague, pero siga la paz, cómase la yemita. Que la tortilla se le quemó, dele gracias a Dios, porque es bueno comer carbón de vez en cuando para el estómago. Siga la paz. Que no hay Coca-Cola ni fresco porque a nadie se le ocurrió hacer, habiendo papayas, piñas y naranjas. Tome agüita, es saludable. Amén. Siga la paz. Pedro está dando un consejo, hermano, que aquí todos en fila, aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe, Jesús. Porque, hermano, tenemos que tomar un dominio sobre nuestra carne. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien cree que es verdad lo que estoy diciendo? Entonces la aplicación en nuestra vida sería, si el Señor viene, vivamos en paz, iglesia. Tanto en los ministerios, en la relación con los servidores, como en la relación con los demás miembros de la iglesia, cuanto más en la familia. Hijos con sus padres, esposos, vivan en paz. No diga todo lo que piensa. Piense todo lo que va a decir. No hable solamente porque quiere hablar. Siga la paz, guarde la paz, manténgase en esa armonía. Qué felicidad esos niños, miren. Juntitos, ¿qué les preocupa? Ser hallados en paz es la instrucción número 4 que el apóstol Pablo da. Número 5, verso 17. Vivir firmes en la fe. Verso 17, así que hermanos, y vea la base es la doctrina apostólica y las profecías del Antiguo Testamento. Así que, hermanos amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos,
caigan de su firmeza. Si ustedes ya saben que van a venir burladores, si ustedes ya saben que hay obreros fraudulentos, si ustedes ya saben que hay cizaña creciendo con el trigo, si ustedes ya saben que el diablo se disfraza como ángel de luz, entonces esfuércense por mantenerse firmes. No vayan a ser arrastrados por la hipocresía de los mentirosos. No se vayan a sacudir en su fe por lo que alguien a quien ustedes admiraban mucho hizo. No vayan a cometer el error de no poner su mirada en Cristo, sino en las personas, porque van a terminar frustrados. No pongan su mirada en los impíos cuando prosperan, porque pueden ser engañados. Lo que dice Asaf, que por poco resbalan sus pies al ver la prosperidad de los impíos. Y entonces él dijo: en vano me he guardado, dijo, en vano he limpiado mis manos. Y él por poco resbalaba. A muchos creyentes les ha pasado eso, que dicen: no, si la verdad es que por gusto estar metido en la iglesia 8 años y para nada usted. Viera, mire ahora nomás que me he salido, viera que bien me va. La cosa es que hace falta el día de ira, falta la venida del Señor, falta el día de ir a juicio. Entonces Pedro dice: miren, si ustedes ya saben estas cosas, guárdense. Así que la quinta instrucción es: vivan firmes en la fe. Hagamos el recuento. Número 1, vivir santa y piadosamente. Número 2, vivir con esperanza en el Dios de los cielos. Número 3, vivir con expectativa. Número 4, vivir en paz. Vive en paz. Número 5, vivir firmes en la fe. No esté usted ahí considerando, ¿verdad? No, yo estoy analizando, hermano, porque con eso que el padre cura Toro dice que la iglesia católica es la verdadera, viera que yo no sé ni qué pensar, hermano. Las hermanas no van a entender eso, porque eso es lo que hemos estado escudriñando los jueves con los hombres. Firmes en la fe. ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuáles son sus esperanzas? ¿Cuáles son las cosas que Dios ha prometido? ¿Cuáles son los hechos de Dios? Firmes en la fe. Para no caer hay que tener cuidado. Y la última, muy importante, verso 18: vivir creciendo en la gracia y en el conocimiento. Sí, usted ya tiene conocimiento. Sí, ya la gracia de Dios le ha sido dada. Pero Pedro agrega esto: hay que vivir en la gracia. Hay que vivir creciendo en la gracia, abundando en la gracia. ¿Y qué es la gracia? El favor de Dios, el respaldo de Dios, algo que no merecemos. Ahora, ¿qué significa vivir en la gracia? Fíjese que no significa vivir en el pecado. Significa vivir apropiándonos de los beneficios que no merecíamos, pero que a través de Cristo están disponibles para nosotros. Yo estoy viviendo con expectativa de cosas buenas en mi vida. ¿Y usted? Yo estoy deseando crecer en la gracia de Dios, pero tengo que seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo, porque es a través de Él que viene la gracia. Entonces tenemos aquí la imagen de un gato. ¿Cuántos se sienten gatos? No me contesten. Que al mirarse en el espejo descubre que es un león. Mire, en el mundo hay un montón de gatos que se creen leones. Y en la iglesia hay un montón de leones que se creen gatos. Algo está mal. No los podemos cambiar a ellos, pero no podemos cambiar nosotros. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? Y para reconocer nuestra identidad tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos que crecer en la gracia. O sea, esto de crecer en la gracia, hermano, significa que usted abunda en accesar a la provisión de Dios. Quizá un ejemplo muy vago sería este.
Allá en los Estados Unidos es muy común en muchas iglesias que después del culto o se van a comer a algún lugar o tienen comida en la iglesia. Y hay comida y toda la gente se sirve, claro, con una cultura, una educación de que todos participan, todos comen, no como aquí a embolsarse, a esconder, a agarrar un gran pedazo, a que los demás no, una cultura bien diferente. Pero ¿a qué me quiero referir con esto de abundar en la gracia? Que usted va y toma, y entonces miran que agarra poquito y le dice, agarre más, les. Va y agarra más y le dice, pero lleve de esto también, les. Va y lleva de aquello también y lo mandan más para allá, pero allá hay de lo otro también, les. Hay iglesias en los Estados Unidos donde en las oficinas hay chocolates por todos lados. A mí no me gusta, fíjese. O hay boquitas. Y entonces yo miro las cosas allá, qué bonito este chocolate, qué grandote. Y ahí está, agarre, lleve para sus niños, coma. Y aquí hay de esto, y aquí hay de lo otro, y aquí hay de esto también. Y en el caso de lo que no me gusta, ni modo que yo traiga derretido, ¿verdad? Que me eche la bolsa y venga todo derretido ahí. No le hago caso. Pero esto de abundar en la gracia es el accesar a lo que está disponible. Y quizás usted ha sido muy respetuoso espiritualmente. Quizás en lo natural tenga que corregir lo de ser muy aprovechado materialmente. Porque sucede eso, mire, cuando hablamos con los pastores, eso de hacer comida siempre es pleito usted. Siempre es un lío, casi siempre es un lío eso de la comida. Que las hermanas están guardando los tamales, que se están robando la bolsada de pan, que están dejando los pedazos de carne escondidos. Viera qué problema eso, hermano. Viera, eso da dolor de cabeza. A todos los pastores hablan, y es que la hermana fulana ahí solamente para su familia. La hermana tenía su tambache, el hermano, viera qué terrible. Pero en lo espiritual, hermano, aprenda a crecer en la gracia, porque la Biblia dice que de Él tomamos gracia sobre gracia, favor sobre favor, provisión sobre provisión, ayuda sobre ayuda. Crezca en la gracia significa aprópiese de lo que Él ha provisto para usted, porque Él ha hecho provisión. Todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. Se lo pongo de esta manera: Dios ya sabía cuántos pares de zapatos me iba a acabar en toda mi vida. ¿Alguien me está oyendo? Dios sabe cuántos pares de zapatos me acabé ya. Dios sabe cuántos necesito de aquí en adelante. Y a Él no le preocupa, ni a mí tampoco. Amén. Agarra la idea. Pero usted tiene que aprender a vivir en la gracia. Mire, me dice un hermano esta vez que estaba en Estados Unidos. Le digo yo, hermano, le digo yo, aprovechando que ando por acá, se me había olvidado decirle, si hay alguna cosita que quiere que le lleve. No, pastor, gracias, me dice, bendiciones, que no sé qué. Al rato me vuelve a escribir y me dice, ya me acordé, pastor, cómprese unos zapatos y me trae la factura. Y le digo yo, no, hermano, ya me los compraron. Mire la gracia de Dios, hermano. Teniendo y me quieren dar más. A usted le hace falta que sepa y que camine y que ahonde y que aproveche la provisión de Dios para su vida. Por eso el apóstol Pedro dice, miren, sigan creciendo, hermanos. Sigan creciendo en la gracia, en la provisión, en el favor y el respaldo de Dios. Sigan creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos capítulo 2 de la tercera, del capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. 6 instrucciones que son importantísimas para los creyentes en este tiempo. La última, vivir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. La anterior, viva firme en la fe, porque estamos en un tiempo de gran confusión, de apostasía, de burladores. La número 4, haga el esfuerzo, hermano,
vive en paz de aquí en adelante. Haga un pacto con su esposa. Haga un pacto con su esposo. Haga un trato delante de Dios de que usted va a cerrar su boca, que usted no va a ser el contencioso, que usted no va a ser el que enciende el fuego, que usted va a cuidar su boca. Haga un pacto consigo mismo de mantener una actitud pacífica. Número 3, viva con expectativa. No importa que la gente siga hablando mal, no importa que entre el nuevo gobierno, no importa que pasen 100 días, que pasen 300 días, 500 días, y que en el análisis y en la evaluación las notas sigan mal. Usted viva con expectativa en el Dios de los cielos, no en el gobierno terrenal, no en la sociedad, no en las circunstancias, no en los políticos, no en la economía, no dependiendo del precio del gas. Usted tiene que andar contento o triste. No, tenga expectativas, viva con esperanzas, sabiendo que Dios va a cambiar todas las cosas, y sobre todo viva en el temor de Dios. 6 instrucciones para la iglesia. Puede hacer que se le olviden las 6, pero con 5 que haga ya hizo bastante. Si practica 4 va a ser bendecido todavía. Con 3 va a pasar raspadito. Ya con 2 por gusto prediqué. Con 1 me voy para otro. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero